Bueno, vamos a seguir hablando de la glándula suprarrenal. Ahora, en este teórico, nos vamos a ocupar de la hipofunción suprarrenal. Yo siempre digo cuando doy este teórico, la importancia de conocer o de poder identificar la insuficiencia suprarrenal, que a pesar de que es una patología poco frecuente, pero que tiene una alta mortalidad, y esta mortalidad depende sobre todo de que el médico tenga la sospecha clínica para un diagnóstico oportuno. El Consenso Europeo de Insuficiencia Suprarrenal, que salió, no me acuerdo, el año pasado, durante año, lo que dice es que un médico clínico general se va a enfrentar con esta patología como máximo en 2 oportunidades de su vida. Bueno, yo ya vi 2, entonces cuando le hice dije, bueno, ya me tengo que olvidar esta patología porque no me voy a encontrar más. Pero no, lo importante es que a pesar que no es frecuente, hay que tenerlo muy en mente porque la mortalidad o la chance que tiene ese paciente de salvarse depende de la sospecha clínica que uno tenga. De ahí la importancia de esta enfermedad. Bueno, como es un síndrome de hipoperfusión suprarrenal, podemos distinguir aquellas que afectan la corteza suprarrenal, que se dividen en primarias y secundarias principalmente, también están terciarias que vamos a ver, y el hiperaldosteronismo, que no vamos a ocuparnos de esto en medicina. Muy bien. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la histología de la glándula suprarrenal, dijimos que la corteza presentaba 3 capas, ¿no? La glomerular, reticular y fascicular. En la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, lo que ocurre es una destrucción completa de las 3 capas. O sea, deja de producir aldosterona, glucocorticoides y andrógenos. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia suprarrenal primaria? En este momento, la causa más frecuente, sobre todo en los países desarrollados, forma parte de lo que se conocen síndromes pluriglandulares autoinmunes, ya sea como una adrenalitis autoinmune aislada o formando parte de estos 2 síndromes, en donde la inmunidad actúa, ya sea mediada por anticuerpos o por citotoxicidad, sobre las células endocrinas. Y bueno, hay 2 tipos, el tipo 1, que la característica clínica principal es enfermedad de Addison e hipoparatiroidismo, y el tipo 2, que además de Addison tiene enfermedad tiroidea y diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuál es la importancia de conocer estos síndromes pluriglandulares autoinmunes? Es que, bueno, uno frente a la presencia de uno de ellos debería buscar la asociación con los demás. Entonces, en el caso de la adrenalitis, son anticuerpos que están dirigidos contra las enzimas que sintetizan los corticoides. Como por ejemplo, el más frecuente, el que se dosa, es el anticuerpo anti-sulfa-1 hidroxilasa. La infección suprarrenal primaria también se le llama enfermedad de Addison porque fue descrita por Addison por primera vez en 1848. En realidad, ¿qué fue lo que notó Addison? Addison lo que veía es que había pacientes que se morían, y cuando evaluaba las necropsias y veía las glándulas suprarrenales, se dan cuenta que ellas presentaban las 2 en forma bilateral, infiltración, hipertrofia y atrofia, las 2 cosas. Luego, más tardíamente, empezó a asociar, pues sabía que estos pacientes se morían chocados, y además, característicamente, estaban hiperpigmentados. Por eso lo llamó melasma suprarrenal. Y hasta el día de hoy, la insuficiencia suprarrenal primaria se la conoce con el nombre del honor a él, que fue el primero que la escribió en insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Otras causas que pueden producir insuficiencia suprarrenal y frecuentes, y que lo vemos, es la tuberculosis. La tuberculosis tiene una gran afinidad por las glándulas suprarrenales, no se sabe por qué, pero es un lugar frecuente de asiento. La hitoplasmosis, hace 2 años o 3 años, no me acuerdo ya ahora exactamente, tuvimos un paciente que derivaron de Junín, me acuerdo, a la sala 1 del piso 11, que presentaba 2 grandes masas suprarrenales. El paciente debuta con clínica de insuficiencia suprarrenal aguda,
y como hallazgo en una ecografía le aparecen estos dos grandes tumores suprarrenales. Piensa que es una enfermedad metastásica, lo derivan acá con un PET con mucha hipercaptación del glándula suprarrenal, pensando que tenía un cáncer. De hecho la familia viene como resignada. Ya cuando un cáncer da metástasis en el glándula suprarrenal, uno piensa que la enfermedad está avanzada, que ya pierde chance quirúrgica y que muy probablemente el paciente no tenga muy buena evolución. Este señor, cuando se hizo la punción del glándula suprarrenal, lo que nos encontramos fueron con histoplasmosis bilateral, y el señor se trató y se salvó. Así que no es una rareza. Otras micosis profundas, como la criptococosis y la coccidomicosis, asociada al HIV. En el HIV uno puede ver compromiso suprarrenal, dependiendo, por supuesto, la infección oportunista de acuerdo al nivel de CD4, pero es frecuente el compromiso suprarrenal por el citomegalovirus, por la Mycobacterium avium, no son las micobacterias atípicas, y el sarcoma de Kaposi. También se puede observar hemorragia suprarrenal cuando el paciente está cursando una sepsis. Esto es característico cuando ocurre en el shock del meningococo. También hay que frecuente observarlo en los pacientes que están anticoagulados con diátesis hemorrágica. Bueno, el año pasado tuvimos una paciente, tampoco es frecuente de ver, pero bueno, ocurre. Tuvimos una paciente que presentaba un lupus junto con un síndrome antifosfolípido. Se interna para control de su función renal y abruptamente comienza a presentar registros de hipotensión que no respondían con la expansión, y que respondió con corticoides. En las imágenes abdominales, porque tenía dolor abdominal, se vio un sangrado o hemorragia a nivel de ambas glándulas suprarrenales, y esto es lo que está descrito en el compromiso por los anticuerpos antifosfolípidos sobre la glándula suprarrenal. Las enfermedades metastásicas, como yo recién dije, las glándulas suprarrenales son asiento frecuente de metástasis. En realidad, para que se produzca insuficiencia glandular, tiene que haber un compromiso mayor del 90% o del 80% de la glándula a nivel bilateral. Los cánceres que más frecuentemente dan metástasis a este nivel es lejos el pulmón, la mama, el estómago, el melanoma o el linfoma, como muestra el gráfico. Hay drogas que como efecto colateral, por inhibir las enzimas que producen los corticoides, pueden dar insuficiencia suprarrenal, como es el ketoconazol, que de hecho hasta se usa el ketoconazol como tratamiento en el paciente que tiene un síndrome de Cushing por un tumor, por ejemplo, productor de cortisol. Como el ketoconazol, como efecto adverso colateral de su mecanismo de acción, inhibe la síntesis del cortisol, se puede usar como tratamiento. Bueno, muy bien. ¿A qué llamamos insuficiencia suprarrenal secundaria? En estos casos, lo que observamos, o lo que refleja, es una incapacidad de la unidad hipotálamo-hipofisaria en liberar CRH o ACTH. Esto produce una disminución del cortisol, pero se mantiene, ¿no?, la función mineralocorticoide, que depende fundamentalmente del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esa es la diferencia más importante entre la insuficiencia suprarrenal secundaria de la primaria. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia suprarrenal secundaria? Por lejos, la causa más frecuente es la administración de glucocorticoides sintéticos. Si yo a un paciente le doy glucocorticoides sintéticos, lo que hago es inhibir el eje. Si yo inhibo el eje y después dejo de tomar bruscamente los corticoides, el paciente deja de producir corticoides endógenos. Los corticoides son fundamentales, sobre todo para el estrés, para situaciones de estrés, en donde es muy importante la producción de corticoides para afrontar esa situación. Ahora nos vamos a referir un poquito más a esto. Y bueno, y por supuesto, todas las enfermedades que comprometan el eje hipotálamo hipofisario. En esos casos,
se va también a producir un sistema suprarrenal que cuando compromete el hipotálamo se denomina en algunos casos terciaria. ¿Qué enfermedades pueden producir esto? Bueno, los tumores de la silla turca, principalmente los macroadenomas, los que crecen demasiado. La sarcoidosis es una enfermedad que lo puede producir. Estas son las dos causas más frecuentes. Otra es que a lo mejor quede como una secuela secundaria a la resección de un tumor, ¿no? De una epofisectomía, o en el postoperatorio un síndrome de Cushing, ¿no? Que yo lo operé y el paciente después queda con una deficiencia. Bueno, dijimos que la causa más frecuente es la administración de glucocorticoides sintéticos. ¿Por qué? Si yo doy a un paciente corticoides a una dosis sustitutiva, o sea, sustitutiva es que uno está dando la dosis que normalmente producimos, ¿no? En forma endógena. Estas dosis sustitutivas son 20 miligramos de hidrocortisona, o 5 miligramos de prednisona, o 0,3 a 0,5 miligramos de dexametasona. Si yo doy dosis mayores a las sustitutivas durante más de 3 semanas, inhibo el eje. Y el eje demora aproximadamente 18 meses en recuperarse, una vez que yo suspendí los corticoides. Durante ese tiempo, el paciente debe recibir corticoides adicionales en situaciones de estrés. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, un paciente que tomó corticoides durante varios años, o durante un año, o durante 6 meses, después lo suspendió, el año siguiente a la suspensión, si tiene que ser sometido, por ejemplo, a una cirugía, que es una situación de estrés, debe recibir corticoides exógenos. Si tiene una infección, debe recibir corticoides exógenos. Cualquier situación de estrés físico, psíquico, emocional, debe recibir corticoides exógenos, porque el organismo no lo puede producir, y como recién dijimos, los corticoides son fundamentales para soportar situaciones de estrés. Muy bien, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas? Todo lo contrario a lo que dijimos ayer. Hay una cosa muy importante que debemos diferenciar desde el punto de vista clínico, que es la presentación de los síntomas en la enfermedad crónica y la presentación en forma aguda. ¿Qué significa esto? Bueno, un paciente tiene una insuficiencia suprarrenal primaria y crónicamente, ahora vamos a ver, va a manifestar un montón de síntomas. Pero si de golpe es sometido a una situación de estrés, que puede ser un accidente de tránsito, someterse a una cirugía, a un procedimiento médico, en ese caso, si yo no le doy corticoides sustitutivos, puede entrar en shock. Y ese es el caso grave, en el cual yo les decía al principio, lo importante de la sospecha clínica, para hacer el diagnóstico, porque el paciente se puede morir. Bueno, ¿y cuáles son las manifestaciones crónicas? El síntoma más importante o más frecuente es la astenia. Presentan una astenia muy marcada, lenta y progresiva, que en general cuando uno lo interroga tiene mucho tiempo de evolución, pero se hace invalidante al final de la enfermedad cuando ya uno realiza el diagnóstico. Pueden haber dolores articulares, lumbalgia, son muy frecuentes los síntomas gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso por la anorexia y por los vómitos, dolor abdominal. Y este es el síntoma que debe a uno hacerlo sospechar y más importante, que es la hipotensión arterial y sobre todo la hipotensión ortostática. Imagínense que le va a faltar en la primaria el mineralocorticoide, ¿no? que reabsorbe sodio y agua, o sea que el paciente está deshidratado. Otra manifestación que podemos encontrar, sobre todo en la primaria, cuando hay destrucción de la glándula, imagínense que si yo no tengo cortisol, ¿qué va a hacer mi glándula hipofisaria? Va a secretar más cantidad de CTH en un intento de estimular la glándula. ¿Se acuerdan que dijimos cuando vimos enfermedad de Cushing que la CTH era amiga o tenía semejanza con la propia mineralocortina, y esto hace que los pacientes también estén hiperpigmentados. ¿Dónde? A nivel de mucocutánea, ¿se acuerdan que les decía yo que miraran bien el paladar? Y en las zonas de exposición a la piel. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que da hiperglucemia? Acá tenemos lo contrario, hipoglucemia. Y además, en la mujer, ¿se acuerdan que dijimos que
la suprarrenal era la fuente más importante de la producción de andrógenos. La pérdida de andrógenos puede dar disminución del vello axilar y pubiano. Y bueno, después tenemos el cuadro agudo, que este es el que puede llevar a la muerte, en donde el paciente se presenta en shock. ¿Cómo se define shock? Un paciente está en shock, por definición, cuando tiene hipotensión arterial. Por eso es tan importante tomar los signos vitales. Lo primero que uno hace cuando se encuentra con un paciente, si el paciente está grave y no puede ni siquiera interrogarlo, uno va directamente al examen físico, si no, obviamente primero uno interroga, pero la primera parte del examen físico es la toma de signos vitales. Y esto lo va a hacer el médico desde cuando uno es alumno, está por primera vez en contacto con el paciente, hasta la última vez que realiza una práctica médica. La toma de los signos vitales es fundamental, porque la toma de los signos vitales me va a permitir a mí dividir al paciente si está grave o no está grave. Un paciente que está normotenso, no está taquicárdico, está euneico y no tiene fiebre, lo más probable es que su enfermedad no sea agudamente grave en ese momento y yo lo interrogo tranquilo, le pido estudios y demás. Ahora, si un paciente que consulte, y sobre todo una guardia, yo encuentro alteración de los signos vitales, es un paciente que está grave. Y la definición de shock se define nada más que por la toma de la presión arterial. La presencia de menos de 90 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, eso me define el shock. Después yo voy a ver si este shock es un shock cardiogénico, un shock hipovolémico, un shock anafiláctico, un shock, bueno, hay muchos tipos de shock. Un shock séptico, que es el más frecuente, el distributivo. Pero lo que me va a definir que el paciente esté en shock es la toma de los signos vitales. Entonces, la presentación aguda se caracteriza por hipotensión arterial, el paciente puede estar incluso confuso, agitado, dolor abdominal y fiebre, a tal punto que es una causa de abdomen agudo, y la presencia de fiebre puede hacer que uno erróneamente lo suba a quirófano. Muy bien. Y la secundaria, nunca va a tener hiperpigmentación, porque se acuerdan que las causas secundarias eran o porque yo tomo corticoide y inhibí el eje, inhibí la CTH, o porque tengo una enfermedad hipofisaria o hipotalámica que no me produce ni CRH ni CTH. O sea que como yo no tengo CTH, no voy a tener nunca hiperpigmentación. Hay una cosa importante en la secundaria, ¿no? Que se acuerdan que también dijimos de que no se alteraba el eje renina, angiotensina y aldosterona, ¿no? Entonces uno dice, porque la aldosterona depende, no se altera la aldosterona porque depende del eje renina, angiotensina. Entonces uno podría decir, bueno, entonces la secundaria no tiene hipotensión, porque en realidad el efecto mineralocorticoide fundamental es la aldosterona, y la aldosterona tendría que estar presente. Pero los corticoides también son muy importantes para mantener la presión arterial. ¿Por qué? Porque los corticoides también actúan a nivel del endotelio, y son fundamentales para la acción de hormonas vasoconstrictoras. O sea, para que las catecolaminas actúen correctamente, que es un potente vasoconstrictor, requiere de la presencia de corticoides. Por eso es que los pacientes que tienen insuficiencia renal secundaria también tienen hipotensión arterial. Muy bien, entonces yo cuando debo pensar en esta patología, lo mismo, fíjense que todos los síntomas que tienen son síntomas inespecíficos. Si yo tomo todos estos por separado, no hay ninguno de estos que de por sí solo me den como una pista para que yo ponga el rótulo o sospecho, diga, tiene insuficiencia suprarrenal. Para poder hacerlo tengo que unirlo. Entonces, un paciente que presenta astenia, que tiene pigmentación de la piel, que tiene pérdida de peso, síntomas digestivos como anorexia, náuseas y vómitos, hipotensión arterial o dolor abdominal, el conjunto de todos estos síntomas a mí me debe hacer sospechar que el paciente tiene un síndrome de hipofunción suprarrenal. Muy bien, ¿qué datos del laboratorio? ¿Se acuerdan que dijimos que los corticoides producían leucocitosis con neutrofilia? Así que si yo no tengo corticoides, lo que voy a tener es leucopenia con linfocitosis y eosinofilia. ¿Se acuerdan que el otro producía eosinopenia?
De hecho, los corticoides se usan para el tratamiento de la eosinofilia. Si yo tengo muchos eosinófilos, le puedo dar corticoides y desciendo el número de eosinófilos. Por eso el déficit de corticoides me va a producir leucopenia con linfocitosis y eosinofilia, al revés, aumento de los eosinófilos. Muy bien, también me puede disminuir el sodio, el cloro y el bicarbonato, y en estadios más avanzados me puede dar hipercalemia. El otro me produce con hiperglucemias, la hiperfunción, esta me va a producir hipoglucemias, habitualmente no tan bajas sintomáticas, pero tienen glucemia alrededor de los 60. Muy bien, entonces vamos al mismo concepto que usamos para el síndrome de Cushing, o la hiperfunción suprarrenal. Yo sospecho que un paciente tiene hipofunción o hipocortisolismo. Primero debo certificar mi sospecha diagnóstica y confirmar el déficit de corticoides. Y en un segundo paso me voy a encargar de ver a qué nivel está alterado. Si el nivel está en la glándula suprarrenal, lo que se llama primario, o si es secundario, o porque está inhibido el eje, o porque tengo una lesión a nivel del hipotálamo y la hipófisis que me impide la producción de las hormonas estimuladoras de la glándula suprarrenal. Muy bien, ¿y cómo confirmo el hipocortisolismo? Bueno, ¿se acuerdan que cuando hablamos del síndrome de Cushing dijimos de medir el cortisol en orina? Acá también se utiliza, pero es más útil para el diagnóstico, medir el cortisol. ¿Qué cortisol? El matinal. ¿Se acuerdan del ritmo circadiano? Mayor producción a la mañana y mínima producción a nivel vespertino. Entonces lo vamos a medir a las 8 de la mañana. Si el valor que obtengo es menor de 3 microgramos por decilitro, el diagnóstico es de certeza. Si el valor es menor de 10, me sugiere. Esto es importante, ¿no? A veces uno sospecha, a veces el diagnóstico no es tan sencillo ni tan fácil. Hay tantas cosas que dependen del dosaje hormonal que a veces es difícil la evaluación, hay que repetirlo. Muy bien. Cortisol matinal, cortisoluria baja en orina de 24 horas, y otra cosa que puedo hacer es la prueba con estimulación rápida con ACTH. Tanto la primaria como la secundaria, ¿qué pasa en la forma secundaria? Por ejemplo, si yo a ustedes les doy corticoides durante un largo tiempo, yo tomo corticoides durante un largo tiempo, inhibo el eje. ¿Y qué pasa? Al no producir ACTH, mi glándula suprarrenal se atrofia. Entonces después queda como inhibida. Si yo a un paciente, ya sea que tenga una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, le doy 25 unidades de ACTH sintética por vía endovenosa o intramuscular, y después le doso el cortisol, generalmente se dosa a la media hora de los 60 minutos, en general estos pacientes no tienen una respuesta de aumentar la producción. Si yo se lo hago a ustedes o me lo hago yo, que mis datos suprarrenales supuestamente son normales, yo rápidamente a la media de los 60 minutos voy a tener concentraciones elevadas de cortisol. Estos pacientes, el incremento es mínimo del basal. Eso hace diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. O sea, si yo tengo una respuesta normal de incremento del cortisol, eso excluye el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, una especificidad del 95% y una sensibilidad del 97%. O sea, con una alta sensibilidad y especificidad. Entonces ya hice el diagnóstico. O porque tengo un cortisol bajo, matinal, o porque la cortisoluria en orina 24 horas era baja, o porque hice un test con estimulación rápida de CTH y no responde. Entonces pasa un segundo nivel. Ya diagnostiqué, tiene hipocortisolismo. Perfecto. Ahora quiero saber qué es lo que está alterado. Si lo que está alterado es la glándula suprarrenal o lo que está alterado es el eje. Entonces lo que hago es dosar ACTH. Si la ACTH está elevada, lo que tengo es una insuficiencia adrenal primaria con enfermedad de Addison. ¿Por qué? La destrucción de la glándula suprarrenal, de la corteza suprarrenal, lo que va a hacer es que descenso nulo o ausencia de corticoides va a ser censado por
la hipófisis y por el hipotálamo, y esto va a estimular la producción de ACTH. O sea que la ACTH va a estar elevada en un intento de estimular a la glándula. En cambio, cuando yo tomo corticoides exógenos o tengo una enfermedad en el hipotálamo o en la hipófisis, la ACTH está baja. En la primaria, además, yo voy a tener, ¿qué va a pasar en la primaria? Imagínense, no produzco nada, no produzco ni corticoides, ni tampoco produzco aldosterona. Entonces, ¿qué hace la renina? La renina se eleva. La renina se eleva en un intento también, como hace la CTH, de estimular. Y la aldosterona, ¿cómo va a estar? Baja. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria, la aldosterona y la renina son normales, porque dijimos que el eje, o sea, la aldosterona, no depende del eje hipotálamo hipofisario, sino que depende de la renina angiotensina. Entonces, ¿cuál es la situación ideal? Es pedir cortisol matinal y ACTH simultánea. Si el cortisol está bajo y la ACTH está alta, no me queda duda, insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Si el cortisol está bajo y la ACTH está baja, tengo una insuficiencia suprarrenal secundaria. Acá vuelvo para atrás con una cosa. Hay que tener en cuenta de que no siempre uno puede dosar el cortisol, no todos los laboratorios lo hacen. Y si yo tengo una urgencia, ¿no? Y el paciente llega en shock y sospecho que tiene insuficiencia suprarrenal, lo que yo tengo que hacer es tratarlo. ¿Y tratarlo con qué? Con corticoides. Entonces tal vez en ese momento me impido tener el diagnóstico, porque cuando yo le doy el cortisol a la otra mañana siguiente, el paciente va a tener corticoides que yo le di. Entonces a lo mejor no puedo hacer el diagnóstico hormonal. Lo que se aconseja en esta situación es, en vez de dar prednisona o hidrocortisona, dar dexametasona, que no interfiere con la medición. Eso es lo que se aconseja. Bueno, hay dos pruebas más, que esto ya es raro e infrecuente porque la insuficiencia suprarrenal secundaria por una lesión en la hipófisis o terciaria por una lesión en el hipotálamo es más raro, y además en general son secundarias o a un tumor hipofisario que se resecó y que lesionó por completo la hipófisis o el hipotálamo, y en esos casos uno ya tiene antecedentes y no es necesario hacer esta prueba, ¿no? Pero bueno, uno puede hacer una prueba de estimulación máxima con ACTH. ¿Se acuerda que la primera prueba de diagnóstico para insuficiencia suprarrenal con dosis baja de ACTH? Acá uno da ACTH en forma más prolongada, y esto te permite diferenciar entre primaria y secundaria. La glándula trófica de la insuficiencia suprarrenal secundaria, si uno lo estimula en forma crónica, recupera la capacidad para responder a la ACTH. Y la prueba de estimulación con CRH te permite distinguir la secundaria y la terciaria. Si yo doy CRH, la respuesta es mínima o nula cuando yo tengo una enfermedad de la hipófisis, y en cambio la respuesta puede ser incluso exagerada y prolongada si yo tengo una enfermedad del hipotálamo. Hay algo que es muy importante, que los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, cuando uno le hace el diagnóstico, van siempre, y lo que se aconseja y lo que se hace, que tengan una medalla o algo que los identifique con esta patología. ¿Por qué? Si llegan a tener un accidente en la calle, por ejemplo, y llegan inconscientes a una guardia, el médico que lo recibe, si tiene el diagnóstico, tiene que estar al tanto de que lo tiene, porque es una situación de estrés, obviamente, un accidente de tránsito, y debe recibir corticoide en ese momento, si no va a entrar en un shock del cual no va a salir. Yo creo que como enseñanza, como medida importante, uno debe siempre pensar en la insuficiencia suprarrenal frente a un paciente que ingresa con shock y que no tiene una causa que lo justifique. Y frente a la ausencia del diagnóstico, la expansión obviamente con solución fisiológica, ¿no? Con sodio y con agua, que es lo que le falta al paciente, por realidad, al no tener aldosterona, lo que está es deshidratado, y la administración de corticoides le puede salvar la vida. Entonces hacerlo en forma empírica ante la sospecha no está mal. Bueno, vamos al algoritmo final. Yo sospecho que mi paciente tiene un síndrome de hipofunción suprarrenal. Entonces lo primero que hago en el primer nivel es diagnosticar el hipocortisolismo.
le pido un dosaje de cortisol plasmático matinal, acuérdense, y le hago una prueba de estimulación rápida con ACTH. Con eso hago el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Entonces ahora quiero saber si es primero o secundaria, le pido ACTH. Si la ACTH está elevada, no me queda ninguna duda, estoy frente a una enfermedad de Addison. Si la ACTH está reducida o normal, estoy frente a una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Entre si el problema está en la hipófisis o está en el hipotálamo con una prueba de CRH. Si la respuesta es exagerada y prolongada, tengo un problema en el hipotálamo. Y si la respuesta es nula, tengo un problema en la hipófisis. Bueno, y con esto, bueno, ¿no? El primer paso, siempre el segundo paso. El primer paso es el diagnóstico de hipofunción y el segundo paso es ver el nivel que está alterado. Bueno, espero que haya sido claro y les vuelvo a decir, como le dije en el teórico anterior, que si hay dudas, sobre todo con la lectura de los temas que no se van a abordar en teóricos, les propongo hacer un Zoom presencial y resolver las inquietudes.